¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una herramienta matemática increíble, que, aunque no la veamos, está detrás de casi todo, desde cómo se mueve un personaje en un videojuego hasta cómo se calcula la trayectoria de un cohete. Sí, hoy hablamos de vectores. Pero, a ver, antes de entrar en los detalles, detengámonos un momento en esta pregunta. Si queremos describir algo tan básico como el movimiento o una fuerza, ¿cómo lo hacemos? Decir que algo va rápido o que un empujón es fuerte se queda un poco corto, ¿no? Para ser precisos, nos falta una pieza de información que es crucial. Para entenderlos bien, vamos a seguir un camino de 5 paradas. Primero, lo fundamental: magnitud y dirección. Después, veremos cómo se dibujan y se escriben. Luego, jugaremos un poco con su aritmética. Aprenderemos a medirlos. Y para terminar, veremos dónde se aplican en el mundo real. Perfecto. Empecemos por el principio. Para poder usar los vectores, primero tenemos que entender sus dos componentes esenciales. Son, por así decirlo, como su ADN. Un vector, en el fondo, es una idea con dos partes. No es solamente un número. Es una cantidad que tiene una magnitud, o sea, un tamaño, un largo, y, muy importante, también una dirección que nos dice hacia dónde apunta. Y aquí es donde la diferencia se vuelve súper clara. Usamos escalares todo el tiempo. La temperatura es de 20 grados. Pasaron 10 segundos. Es solo un número y ya. Pero un vector va más allá. Por ejemplo, una fuerza de 10 newtons no significa mucho si no sabemos si empuja hacia arriba, hacia abajo o hacia la derecha. Esa información extra es justo lo que lo convierte en un vector. Muy bien, ya tenemos la idea en la cabeza. Pero claro, una idea abstracta no nos sirve para hacer cálculos. Entonces, ¿cómo tomamos este concepto y lo hacemos algo que podamos ver, dibujar y, lo más importante, usar? Bueno, la forma más intuitiva de todas es pensar en una flecha. Es así de simple y perfecto. ¿Qué tan larga es la flecha? Esa es su magnitud. ¿Hacia dónde está apuntando? Pues esa es su dirección. Toda la información está ahí, de un solo vistazo. Pero para que las computadoras y las matemáticas hagan su magia, necesitamos números. Así que esa misma flecha la podemos traducir a coordenadas. Un vector como 3,4 es básicamente una instrucción que dice: desde donde empiezas, muévete 3 pasos en horizontal y luego 4 pasos en vertical. Es como un pequeño mapa de un viaje. Ahora que ya sabemos cómo escribirlos, podemos empezar a operar con ellos. Y no hay que asustarse, no son matemáticas complicadas. Es más bien pensar qué pasa cuando combinamos o modificamos estas flechas. Sumar vectores es como seguir indicaciones en un mapa. Si un vector te lleva del punto A al B y otro vector te lleva del B al C, el vector que resulta de la suma es simplemente el atajo, el camino directo desde A hasta C. Solo ponemos una flecha donde termina la anterior. Y cuando lo pasamos a los números, es todavía más fácil de verdad. Para sumar dos vectores, solo sumamos sus partes por separado. Primero, todos los movimientos horizontales, las X. Y luego, lo mismo con los movimientos verticales, las Y. Y ya está. Ahora, multiplicar un vector por un número simple, un escalar, es como usar el zoom de una cámara. Si lo multiplicamos por 2, la flecha se hace el doble de larga. Y ojo, si lo multiplicamos por un número negativo, la flecha mantiene su tamaño, pero ¡pum!, se voltea y apunta en la dirección exactamente opuesta. Bueno, sigamos adelante. Ya que podemos manipular los vectores, ¿cómo les sacamos más información? ¿Cómo medimos su largo exacto o entendemos qué relación tienen entre sí? Para medir el largo de una de estas flechas, vamos a desempolvar una herramienta matemática que seguro nos suena a todos, el famoso teorema de Pitágoras. Volvamos a nuestro ejemplo, el vector 3,4. Sus componentes, el 3 y el 4, son como los dos lados cortos de un triángulo rectángulo. La magnitud del vector, o sea, su largo, es el lado más largo, la hipotenusa. Así que calculamos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y el resultado de esa operación es 5. Un número redondito, así de elegante. Esa flecha que se mueve 3 unidades para un lado y 4 para arriba, mide exactamente 5 unidades de largo. Medir el largo está muy bien, pero es solo una parte. ¿Qué pasa si queremos comparar dos vectores? Por ejemplo, una pregunta súper útil en física o en diseño 3D es: ¿estas dos fuerzas o estas dos direcciones son perfectamente perpendiculares una de la otra? Pues resulta que hay una herramienta matemática para esto, que es casi como un truco mágico. Se llama producto punto.
Y sin meternos en los detalles del cálculo, lo que hay que saber es algo muy simple y potente. Si al hacer esta operación entre dos vectores el resultado es 0, listo, sabemos con total certeza que son perpendiculares. Fin de la historia. Y con todo esto que vimos, ahora sí cerramos el círculo. Ya vimos qué son, cómo se escriben, cómo se operan. Ahora veamos por qué todo esto es tan importante. Y aquí es donde todo cobra sentido. En física, los vectores son el idioma de las fuerzas y la velocidad. En ingeniería, ayudan a calcular las tensiones en un puente para que no se caiga. En los gráficos por computadora, son los que mueven y giran cada objeto que vemos en 3D. Incluso el GPS los usa para saber dónde estamos en el mundo. Así que la próxima vez que estemos frente a un videojuego, usemos un mapa o simplemente veamos algo moverse, podemos pensar en esas flechas invisibles que están describiéndolo todo. Y esto nos deja con una pregunta para darle vueltas. Más allá de la física, ¿qué otras cosas en nuestro mundo, quizás hasta ideas abstractas, se podrían describir con esta simple pero poderosísima combinación de magnitud y dirección?